Hola Julio, buenos días, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien. ¿Y tú? Bueno, buenos días Chéverísimo, para muy bien. nosotros, buenas tardes para el que nos escucha, buenas noches. Aquí estamos de vuelta con el segundo episodio. Superamos el primero, al menos. Sí, excelente, la verdad que muy buena experiencia. Y está teniendo una muy buena acogida, así que espero que vaya muy bien a partir de ahora, ¿no? Claro, y la verdad que súper agradecido con la gente que nos escucha, la gente que nos sigue, porque la verdad que la acogida ha sido excelente. Hablemos abiertamente, experiencias, herramientas y guías para ayudarte a comprender la mente humana. Advertencia. Este episodio aborda temas relacionados con el uso y abuso de sustancias o comportamientos adictivos con fines exclusivamente informativos y educativos. Enfatizamos que no promovemos ni recomendamos el uso o abuso de ninguna sustancia, sea legal o ilegal. La información proporcionada no sustituye el consejo médico profesional. Si usted o alguien cercano está luchando con problemas de adicción, le instamos a buscar ayuda profesional. Nuestro objetivo es fomentar la comprensión y el diálogo abierto sobre estos temas complejos, reconociendo que la decisión de consumir cualquier sustancia es personal y conlleva riesgos que deben ser cuidadosamente considerados. Bueno, ya estamos de vuelta. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema bastante particular, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de conversar sobre esto? Y yo creo que hay tres razones principales. Primero, tuviste una serie de posts sobre adicciones y en privado te hicieron algunas preguntas que van en Ujú. onda o en línea con este episodio. Tú que realizas psicoterapia constantemente, también es algo que te suele surgir, porque si bien tú estás en Ujú. Canadá, para el que no lo sabe, Carlos está en Canadá, trabajando en un hospital, él realiza psicoterapia y su audiencia básicamente es de origen latino, ¿cierto? Sí, en Y la consulta es privada es de origen latino, sí. importante. Por eso. Y aparte de eso, se da el caso de tanto Carlos como yo somos emigrantes y los dos llegamos a países con condiciones muy particulares sobre el uso de sustancias. Y sobre un poco de eso vamos a hablar y vamos a introducir este tema. Porque siempre le surge la duda, te lo dejaron en Instagram, surgen las consultas cuando hablas con personas de origen latino que tienen nuestra cultura, de que les Ujú. preocupa, por ejemplo, cuando llegan a un país como Canadá, como España, o algún otro de Europa, o tal vez incluso Argentina, donde se encuentran que sus hijos pueden consumir sustancias como la marihuana, ¿no? Ujú. Y que de donde nosotros venimos, la marihuana es considerada una droga y está muy mal visto consumir marihuana, Claro, ¿no? claro. Entonces, incluso yo cuando llegué aquí, está muy normalizado. No es legal, pero tampoco Ok. es ilegal. Bueno, eso tiene matices, Ujú, ujú, pero es normal consumir marihuana, ¿no? Es como que, ujú. como te fumas un cigarro, te fumas con ciertos matices, ¿no? Claro, Tampoco vamos a pintarlo como que es saco y fumo, no. claro, claro, claro. Pero entiendo que en Canadá sí es legal, ¿cierto? Sí, sí, Entonces, en función correcto. a eso, vamos a hablar un poco. Realmente tenemos que estar preocupados de que el hijo, nuestros familiares, porque no solamente son hijos, adopte esto. A lo mejor yo Ujú. emigré, soy adulto, llego a un país, no voy a consumir sustancias porque a lo mejor lo tengo muy internalizado por mi cultura, por mi Ujú, ujú. religión, lo que sea. Pero si yo tengo hijos en ese país, va a estar normalizado. Mi hijo eso es lo que va a ver, Claro, ¿no? claro. Y va a ir a una fiesta, va a ir a un evento donde va a haber esta sustancia. Ujú. Entonces, vamos a hablar un poco sobre eso. El tema es adicciones, uso y abuso de sustancias. Entonces, un poco creo que para comenzar sería definir qué es el uso, abuso y así ir dando un poco de luz sobre este tema. Claro. Sí, efectivamente, como lo comentas, es fácil ver el ejemplo o el desarrollo de este tema del abuso o uso de sustancia con un ejemplo claro como lo es la marihuana. Aunque aplica, por supuesto, para cualquier otro tipo de conducta o sustancia. Es decir, hay muchas sustancias o hay muchas conductas que podrían hacernos pasar del uso de esa conducta o la repetición de esa conducta a un abuso de esa conducta o a un abuso de esa sustancia. La diferencia entre el uso y el abuso que aplica nuevamente, como lo había dicho, al- a conductas o a sustancias, tiene que ver con el impacto que tiene en nuestra cotidianidad. Es decir, si yo estoy utilizando una sustancia o estoy utilizando una sustancia en la cual me genera algún tipo de placer, bienestar momentáneo, y esto no afecta
o no impacta mi desarrollo cotidiano, ahí estaríamos hablando de un uso responsable de sustancias. Te pongo un ejemplo, una persona que puede salir a cenar una o dos veces Vale, a la semana y tomarse una copa de vino. Como puede ser una persona que un fin de semana o durante los vale, fines de semana fuma marihuana. Es decir, como puedes ver en esos ejemplos, la persona hace su vida normal, hace una pausa dentro de su vida para generar ese uso de esa sustancia o en la repetición de esa conducta, como lo podría hacer en otro ejemplo, la masturbación o cualquier otro tipo de conducta. Entonces, como vemos en ese ejemplo, no hay un impacto vale. en la calidad de vida o en la cotidianidad de esa persona. Cuando hablamos de abuso cuando esa sustancia o esa conducta genera un impacto negativo en el desarrollo de mi cotidianidad. Es decir, yo empiezo a faltar a eventos sociales o a compromisos laborales porque prefiero quedarme en casa para realizar esa conducta o para utilizar esa sustancia. ¿Sí lo ves? O empiezo a mentir, o empiezo a endeudarme, o empiezo a generar Claro, problemas que me permitan acceder de alguna manera a esa sustancia en la cual estamos hablando. cuando tú dices que afecta nuestra cotidianidad, no solo Ujú. tiene que ver con cómo nos vamos aislando socialmente, pero tiene que ver mucho sobre estas preocupaciones que surgen, ¿no? El que consume va a querer cada vez más, por lo tanto va a necesitar más Claro, dinero, por lo tanto va a delinquir, pero también va a ser claro. irresponsable porque lo que está destinado a cumplir o hacer, si es un adulto que Ujú. tiene que cumplir con cuentas, facturas, destina eso al consumo de sustancias. Claro. Pero yo creo que esto tiene matices y después yo voy a hacerte unas preguntas sobre eso. Te quería tomar el ejemplo que utilizaste al principio de la marihuana, por ejemplo. Para la comunidad latina es muy impactante el uso de la marihuana, porque recuerda, bueno, y creo que es todavía, ¿no? En nuestra época eras un marihuanero si fumabas marihuana, y eso ya era un sello que te iba a acompañar toda la vida, Claro, porque marihuanero es igual a drogadicto y a, claro, sabe, a claro, malandro y a la peor calaña porque eres un marihuanero. Entonces llegar a países como Canadá, por ejemplo, donde claro, el uso de la marihuana es legal, pone a los padres muchas veces en conflicto al descubrir, por ejemplo, que su hijo o hija, adolescentes, están fumando marihuana. El conflicto entre, yo veo que mi hijo está fumando claro. marihuana, es normal, es legal, pero en mi cabeza venezolana tengo, mi hijo es un marihuanero o mi hija es una marihuanera. Entonces, esa lucha obviamente genera la Claro. necesidad de este tipo de espacios para poder explicar la diferencia que existe entre mi hijo está utilizando marihuana, que es muy diferente a mi hijo es adicto a la marihuana. Vale. Ahora, por ejemplo, una sustancia, podríamos clasificar las sustancias en tipos. He escuchado que existen las sustancias duras y que son las fuertes y las sustancias suaves, ¿no? Claro, Podemos catalogar la marihuana dentro de sustancias suaves. Hay esa distinción, el impacto sí, que sí, tiene una u otra depende del tipo. claro. Una Absolutamente depende del tipo de sustancia de la cual estemos hablando, porque podríamos comparar, por ejemplo, entre el uso y abuso, el cigarrillo. El cigarrillo es una sustancia que podría generar algún tipo de A eso me adicción, refiero. podría impactar la calidad de vida de la persona y la salud, por supuesto, pero no va a existir una adicción al nivel tal que mi cuerpo me va a pedir la sustancia, como ocurriría con la cocaína o el crack. ¿Sí? Entonces, en esas sustancias que serían, como lo mencionas, duras, ahí Claro. sí hay una reacción fisiológica en la cual el cuerpo me pide la sustancia para mantener esos niveles que necesito para funcionar, que no ocurriría con otro tipo de sustancias que podríamos catalogar como sustancias blandas de alguna manera, como sería el cigarrillo, el café o cualquier otro tipo de sustancia de la cual podría abusar. Y de hecho te hago la pregunta precisamente por eso, porque cuando emigras o nosotros que emigramos y te encuentras que en estos países, en estas culturas, está normalizado el uso de sustancias como la marihuana, encontramos que como latinos nos Uh -huh, preocupa, pero tenemos normalizado el uso del cigarrillo, que no deja de ser una sustancia, ¿no? uh -huh, Y estadísticamente hablando, se consume más cigarrillo que marihuana y en nuestros países también se consume más cigarrillo que marihuana. uh -huh. Entonces, esto tiene que ver con educación más que otra cosa, con cultura, con religión, en cuanto a entiendo, normalizo que hasta yo puedo usar cigarrillo, pero no acepto la marihuana, que entiendo yo, y corrígeme si me equivoco, es una sustancia suave.
de las que se podrían llamar suaves, ¿no? Claro, efectivamente, así como hay un impacto a la salud por el uso del cigarrillo, también hay un impacto a la salud por el uso de la marihuana. Entre la marihuana y el cigarrillo no hay una cosa que sea mejor o peor que la otra. Socialmente está mucho más aceptado el cigarrillo que la marihuana. Pero para reforzar tu ejemplo, también podríamos utilizar el alcohol. En Latinoamérica es absolutamente normalizado Claro, que se utilice el alcohol los fines de semana, incluso que alguien se meta una borrachera un fin de semana o los fines de semana es absolutamente normal. Aunque podríamos estar presenciando una adicción, por ejemplo, al alcohol en ese escenario. Y nadie se lo pregunta y nadie lo cuestiona. claro. Entonces hay mucho, mucho de ese valor acerca de qué está bien o qué está mal. Y creo que es la parte importante de esto, sacarnos de la cabeza qué está bien y qué está mal y simplemente describir situaciones que podrían o no afectar nuestro bienestar. Vale, entonces, si nos presentamos en un caso, una persona se presenta en un caso donde el hijo comienza a interactuar con sustancias como esta, ¿no? Ujú, O estamos hablando de la marihuana porque a lo mejor es más fácil ilustrarlo, pero tú lo decías bien al principio, tiene que ver también con comportamientos o con ujú, otras sustancias, ¿no? claro. ¿Cuál debería ser el modo de proceder si me preocupa? Porque también creo yo no fumo, pero yo creo que si fuma también debería preocuparte y deberías proceder de alguna forma. Pero eso pasa lo mismo con el alcohol, aunque yo sé que si va a una fiesta va a beber alcohol y no me voy a angustiar, no me va a preocupar, Ujú, pero me ujú, preocupa que sí consuma marihuana. Entonces, ¿cuál debería claro. ser proceder en este caso? Y gracias por poner el ejemplo tan claro allí, porque creo que nos va a ayudar mucho a responder a la pregunta. En el hecho de, yo sé que mi hijo va a una fiesta y se toma varios tragos. ¿Cuál es la diferencia entre eso y yo sé que mi hijo va a una fiesta y fuma marihuana? Es una conducta, ambas podrían determinar una adicción en el futuro, Claro, ambas hacen daño a la salud, porque me preocupa más que mi hijo fume marihuana en una fiesta a mi hijo consume alcohol en una fiesta. El abordaje para ambos, desde mi punto de vista, es el mismo y tiene que ver con demostrarle o mostrarle al hijo o al adolescente o al joven tu preocupación genuina, tu preocupación como padre o como familiar acerca de lo que estás observando y poder explorar desde allí cuáles podrían ser para él o ella es la razón por la cual estás presentando esa conducta. ¿A qué me refiero con hacerme responsable de lo que siento y la información que yo necesito? Es para no llegar a culpabilizar. ¿Sí? El abordaje de esta situación no puede ser, sé que tú estabas fumando marihuana, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo haces? Sino simplemente acercarme desde mí, desde claro, lo que quiero saber, de lo que me preocupa, y escuchar y entender por qué. Y quizás desde ahí generar ese feedback que nos permita negociar con ese adolescente o con ese joven. Negociar cosas como, por ejemplo, no me gusta que podríamos hacer para que deje de hacerlo, o por lo menos no lo hagas en casa, o por lo menos controlar la cantidad. Es decir, hay muchas cosas que podríamos negociar con ese adolescente o ese joven, ¿sí? Que nos permita de alguna manera sentir que de alguna manera lo apoyo y controlo la claro. situación o minimizo el riesgo de esa situación. Un ejemplo que nos podría ayudar a determinar las tareas siguientes o los pasos siguientes a ese primer abordaje o a esa primera exploración, que yo me acerque a mi adolescente o al joven y le pregunte el hecho por el cual o la razón por la cual lo está haciendo, es un abordaje muy diferente que él me responda, lo hago porque mis amigos lo hacen, pero la verdad que ya probé y no me gustó, no creo que lo haga más, en el caso de la marihuana. Eso es muy Vale, diferente a que al hacer la pregunta me diga, ¿sabes qué? Es que yo me siento muy triste y muy solo. Y al consumir marihuana se me pasa esa emoción claro, o ese feeling. ¿Sí lo ves? Porque entonces en el escenario número uno, el claro, acercamiento a la marihuana era un deseo. En el escenario número dos, el acercamiento a la marihuana es una necesidad. Lo necesito para no sentirme solo o no sentirme mal. En el abordaje primero te hablaba acerca de lo deseo. ¿Sabes? Mis amigos claro. lo hacen, yo también, me cae bien, ¿por qué no? Me relaja. Hay un componente muy importante allí que podrían los padres utilizar para identificar el riesgo a que se convierta en una adicción en el futuro. Y es, ¿lo hace porque lo desea o lo hace porque lo necesita? Algo súper importante que estás diciendo con este ejemplo sobre qué detona el uso, y es que si muy bien sabemos que entonces el uso puede ser esporádico, eventual, o simplemente lo probé, el abuso es cuando se vuelve repetitivo y como tú bien dijiste, interfiere con el desarrollo normal de la vida. Claro. ¿Cómo se da esa transición? ¿Cómo llego del abuso
del uso al abuso y cómo puedo prevenirlo o cómo puedo evitarlo. Como lo comentaba en la descripción inicial, una manera muy fácil de ver el uso en comparación con el abuso es el impacto en la calidad de vida de la persona, en actividades diferentes de la cotidianidad. Por ejemplo, si ya yo no me cuido como me cuidaba antes la salud, si ya no hago mis actividades físicas como lo hacía antes del uso de la sustancia, si ya no voy al gimnasio como iba, si estoy perdiendo días de trabajo, estoy perdiendo días de asistir al gimnasio, estoy cancelando reuniones con amistades, me estoy endeudando por esta situación. Es decir, cuando veo un impacto negativo, no solamente en mi salud, sino en los aspectos cotidianos, es allí un llamado para, de alguna manera, decir, ¿qué está pasando? Yo empecé fumando marihuana los fines de semana y ahora estoy fumando marihuana 4 veces a la semana. ¿Mm? Y ahí viene la pregunta, ¿por qué lo estoy haciendo? No porque me gusta, porque lo deseo o Vale. porque ya lo estoy necesitando. Un ejemplo claro de las personas que fuman marihuana es que fuman marihuana para relajarse. Entonces, se vuelven dependientes a la sustancia para poder relajarse. ¿Cuál es el riesgo de eso? Van a fumar todas las noches para así poder dormir. O van a fumar cada vez que tengan un conflicto en el trabajo, en vez de enfrentar el conflicto y resolverlo. ¿Sí lo ves? Entonces, cuando empiezo a necesitar la sustancia, es allí, por supuesto, el riesgo grande de que eso obviamente se convierta en una adicción. Entonces, lo que hay que dejar claro en esto, en la diferencia entre uso y abuso, es que la transición entre uso y abuso no es inmediata. La transición se realiza de manera periódica, en la medida en que se aumenta el uso de esa sustancia o de esa conducta. Y es en ese incremento de la sustancia o en ese incremento de la conducta que nosotros tenemos que estar alerta para detenernos a tiempo y poder reflexionar acerca de la necesidad de eso en mi vida y cómo podría buscar yo alternativas a eso. Pero no siempre es tan evidente, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que preocupa o podría preocupar a las personas, porque pasa con muchas situaciones, por ejemplo, la depresión. La depresión entiendo que es algo paulatino, pero muchas veces no detectamos que la persona está deprimida, ¿no? Hasta que ya es muy tarde. Y pasa esto como que es que nunca dio señales, es que yo no sabía. O sea, ¿de qué depende, no? Porque cuando normalizas, por ejemplo, el uso de la marihuana, que aquí está muy normalizado, ¿cómo tomas conciencia que tienes que intervenir? ¿Cómo tomas conciencia de que, ojo, cuidado? Y allí va a haber un abordaje diferente dependiendo de la realidad de la persona. Es muy diferente que la persona sola, adulta, necesita hacerse cargo de esa situación. Es diferente a una madre o padre, tienen que orientar a su adolescente para que se haga cargo de la situación. Entonces hay Claro, un abordaje diferente en ambos escenarios. En el caso de un adolescente, necesito apoyarle para que consiga conductas adicionales que le permitan obtener el mismo beneficio que está obteniendo con la marihuana. ¿Sí lo ves? Por ejemplo, en ese abordaje, yo le digo, ¿estás fumando vale, marihuana? ¿Por qué? claro, Entonces, estoy fumando marihuana porque me desestresa, me relaja. Respeto el deseo que está allí. Respeto la necesidad, que entiendo que tiene que ver con él o ella necesita relajarse, claro, como todo el mundo lo necesita hacer. ¿Cuál es mi rol como padre? ¿Cuál es mi rol como madre? Ayudarle a conseguir otras opciones que le ofrezcan el mismo beneficio. ¿Qué otras cosas podemos hacer para que duerma mejor, te relajes? Ir al gimnasio, hacer ejercicio, ¿sí? Caminar. Es decir, te está mostrando con el abuso de la marihuana una necesidad fisiológica que es descansar y relajarme. Nada malo con eso. Es una necesidad clarísima y súper importante. El detalle es claro. conseguir otras opciones que me permitan obtener el mismo beneficio sin la marihuana. Para que la marihuana desaparezca, quizás, pero por lo menos para que no sea una necesidad. Claro, y aquí es importante de que en todo momento estamos hablando de marihuana como ejemplo, pero tú lo decías al principio, puede ser otra sustancia, puede ser comportamiento. Uh -huh. Entonces yo creo que es importante, ¿no? Entender que no todo tiene el mismo riesgo, entonces, ¿no? Y a lo mejor si yo entiendo la diferencia entre una cosa y otra y sé el riesgo que conlleva, a lo mejor como padre también puedo tener un poco más de tranquilidad o sé cómo abordarlo, ¿no? Sí, efectivamente, el conocer del tema me va a dar la posibilidad de tener un abordaje mucho más maduro y responsable ante el niño. Porque tenemos la tendencia a enfrentar a un adolescente o a un joven desde la culpa, hacerlo sentir culpable por la conducta que está realizando.
Y obviamente eso no hace más que empeorar la situación. Hay que identificar cuál es la Claro, necesidad detrás de la conducta y ofrecerle conductas alternativas que le permitan obtener vale, el mismo beneficio. Ese es el abordaje correcto. Cuando yo tengo 5 opciones para relajarme en la vida y una de esas opciones es la marihuana, al menos tengo otras 4 que me permiten acercarme a mi objetivo. Pero cuando la marihuana es la única opción para relajarme, obviamente allí hay un mayor riesgo de adicción. Quisiera ampliar los ejemplos en esto que estamos explicando y ocurre exactamente como lo habíamos dicho anteriormente para cualquier tipo de sustancia o comportamiento. Por ejemplo, cuando le preguntas a una persona, ¿tomas café? Por supuesto, si yo no tomo café me duele la cabeza. Yo no puedo salir de mi casa sin tomar café, porque es lo que me da energía. Ahí hay una necesidad. Necesito el café para. Es muy diferente a tomo claro, café porque lo deseo. Lo deseo, me gusta, sabes el sabor, bien. Entonces no estoy tomando café porque lo deseo, estoy tomando café porque lo necesito. A la persona decirte, estoy tomando café porque si no, no funciona, no tengo energía, me duele la cabeza, quizás sería importante explorar otras alternativas, otras conductas mucho más sanas que te permitan tener energía y motivación en la mañana que no solamente sea el café. El cigarro es exactamente lo mismo. ¿Por qué fumo? Porque si no fumo me duele la cabeza. Really. ¿Qué otras cosas podríamos hacer para que no te duele la cabeza que no sea, obviamente, tener que fumarte un cigarro? claro, entiendo. Ahora, te voy a hacer dos preguntas. Sí. La primera es, comenzó el uso, se llegó al abuso, ¿qué herramientas tienen las personas, la familia? Porque al final esto se convierte en algo familiar, sobre todo si hay un joven involucrado, Ujú, o qué cosas puede hacer para revertir ese proceso, eliminar la adicción para caer en uso ujú, nuevamente o eliminarlo completamente, claro. y después, ¿qué puedo hacer para no volver a caer? Sí, no sé si las dos preguntas tienen sentido, pero eh, ya que estamos planteando el escenario, porque es que aplica todo, ¿no? Aplica, ya lo dices, Ujú, al café, al cigarro, al alcohol, a la marihuana, al porno. Son tantas cosas que ujú, me pueden llevar del uso ocasional porque están normalizadas y me llevan al ujú, abuso, me pueden ujú. hacer llegar a una adicción, afectar mi vida. Bueno, ¿cómo revierto o cómo prevengo? No, Claro. revierto sería la pregunta. El abordaje para ese tipo de conducta o cualquier otro tipo de adicción, desde mi punto de vista, tiene el mismo inicio y es preguntarnos o ayudarle al adolescente o al joven preguntarse cuál es el beneficio. Entender el beneficio nos va a permitir comenzar el proceso de sanación. Entender que, por ejemplo, yo uso marihuana para callar el dolor emocional que me produce la pérdida de mi madre. En ese ejemplo ahí está. El uso está allí para trancar la Claro, posibilidad de generar un duelo sano ante un evento traumático. ¿Por qué empezó esto? Porque esto para mí es un beneficio. Desde allí generar el trabajo terapéutico a través, por ejemplo, de terapia individual o de psicoterapia. El proceso terapéutico necesario para poder desencajar el uso de esa sustancia como único recurso para obtener el beneficio emocional que necesito y empezar a explorar otras opciones que me permitan conseguir esa paz y esa calma que está necesitando mi mente. ¿Okay? Buscando con intención de que esta sustancia desaparezca por siempre de la vida. Quizás sí, quizás no. Y aquí hablamos de reducción de daños. Te doy un ejemplo que utilizamos en las terapias de adicción en cuanto a reducción de daño. Hay personas que vienen a terapia porque tienen una adicción al vodka y son alcohólicos y toman vodka todos los días. En el proceso terapéutico, según el origen de ese trauma o de esa necesidad del alcohol, se busca la mejor opción va a ser buscar que la persona deje de consumir alcohol por completo. Pero no siempre se puede lograr. Entonces, quizás un gran avance en ese abordaje terapéutico es que la persona cambie el vodka por cerveza. ¿Sí lo ves? Sigue utilizando una sustancia, pero hay un menor impacto en el cuerpo para esa persona claro. al usar cerveza que cuando usaba vodka. ¿Sí lo ves? Entonces, la transición de una adicción para un proceso de abstinencia es completo, va a depender de cada caso. Hay personas que lo logran por completo, hay personas que simplemente logran generar un cambio en el uso de la sustancia que le permite mejorar su bienestar y su calidad de vida.
y funcionar mucho mejor. Es decir, que ahí ya responde lo que dices, ¿no? Un poco, incluso con psicoterapia, puedo llegar a reducir el abuso y quedo en un nivel de uso, ¿no? Ujú. Exacto. Y las personas como tal que están preocupadas, yo creo que hay un componente cultural muy importante en esto y que este componente cultural también tiene que ver con temas religiosos. ¿Qué trabajo tienen que hacer para entender que de entrada no es el fin del mundo, se podría decir, ¿no? Por decirlo de alguna forma o decirlo como nosotros hablamos, no es el fin del mundo, ¿no? El abordaje para esto es mucha psicoeducación para los padres y los adultos responsables de este joven o de este adolescente. Mucha psicoeducación. ¿Por qué es importante educarnos? Porque cuando ellos vienen a terapia a buscar asesoría conmigo para ese adolescente que tiene un problema muy grande y es que fuma marihuana y lo perdimos y yo como padre o madre fracasé porque no supe qué hacer y ahora esa persona es un drogadicto porque fuma marihuana los fines de semana. La primera parte de este abordaje tiene que ver con sacar el foco de ellos como padre y ponerlo en el adolescente o el joven. ¿Sí lo ves? Porque cuando llegan a la terapia, llegan es que yo lo di todo Sí, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo. Y en el proceso terapéutico hay que aprender a escuchar esa angustia, que es muy válida y está muy bien. Tienen espacio para drenar de alguna manera esa angustia o esa culpa. Pero en algún momento terapéutico hay que hacer silencio en eso y enfocar esa energía en el joven o el adolescente, que es el que está fumando marihuana. Porque lo desea o porque lo necesita. Porque claro. lo necesita, por ejemplo. ¿Y por qué lo necesita? Porque se siente solo. Cuando callamos esa angustia y escuchamos razones, escuchamos cuál es la motivación, es ahí donde vamos a tener las respuestas que necesitamos para apoyar al joven y al adolescente. Porque si empezamos solamente a buscar culpables, no nos vamos a hacer responsables. Hay culpables, ok, conseguimos a los culpables, son 3 o son 1 o son 10. ¿Y ahora qué? Hay que dejar de buscar esos culpables y empezar a hacernos responsables de eso. Y entender y ayudar al adolescente o al joven a que también entienda la necesidad de que se haga responsable de esa conducta. Claro, porque ahí está pasando que muchas veces el tamaño del problema tiene que ver el tamaño de mi ego, ¿no? Como que lo enfocamos en el yo, en lo que yo siento, en lo que yo creo, pero realmente no me estoy enfocando en lo que está realmente pasando con esa persona. Entonces yo primero, no sé, se me ocurre, tengo una necesidad de sentirme yo bien, ¿no? Y a lo mejor ese es el error, cuando me enfoco en lo que yo estoy sintiendo, en lo que yo creo, más allá de lo que la otra persona puede estar necesitando realmente, ¿no? Y que terapeutamente hay espacio para las dos cosas. Es decir, no quiero de ninguna manera minimizar el respeto que hay que sentir por la angustia de un padre o una madre de que su hijo está consumiendo marihuana. Es Claro, súper claro, válido que se angustien, súper válido que tengan miedo. ¿Qué es lo importante? Que logren canalizar eso de una manera que no empeore la situación ante el joven. Es mucho mejor que vengan a terapia y lo digan en una sesión, por ejemplo, todo ese miedo y esa angustia que sienten acerca de lo que está pasando con su hijo, y una vez que lo suelten y lo drenen, aprendan a hacer un abordaje adecuado a la situación, que utilicen esa angustia, esa rabia y ese miedo contra el adolescente. Y digan cosas como, por ejemplo, yo sabía que tú ibas a parar a marihuanero porque tú eres igualito a tu papá, por ponerte un ejemplo. ¿Ves? Entonces claro. ahí lo estás etiquetando, le estás diciendo, no sirves, no vales, no puedes, y quizás el uso de la marihuana que tuvo en ese primer momento fue simplemente por hacer algo diferente con los amigos. Y al tú decirle, sé que siempre ibas a ser así, quizás lo estás condenando a que repita la conducta sin necesidad. Entonces hay espacio para las dos cosas. Hay espacios para, Ah, como padre, madre o responsable de un adolescente, sentir la angustia, el miedo y la preocupación de que esto está ocurriendo. Y una vez que yo lo drene, utilizo la energía para enfocarme en ese joven o ese adolescente. y un poco para tranquilizar y para dar más herramientas, aparte de lo que hablábamos anteriormente del ego, ¿no? Y de cómo lo abordamos, suele pasar mucho lo de la culpa, ¿no? ¿Es culpa de quién? Y suele pasar el padre, es culpa del adolescente, no, es culpa mía, es culpa de papá, es culpa de mamá. Uh -huh. Saber quién es el culpable, identificar esto, es clave para este proceso. Para el proceso de identificación de un culpable o de un responsable es tener clarísimo el hecho de que no hace falta tener culpables. Hace falta personas responsables de esto. Y es una responsabilidad como familia compartida.
efectivamente, dependiendo la edad del joven o del adolescente, estamos hablando de alguien de 22, 23, 25 años, ya por su edad va tomando mucha más responsabilidad las decisiones que él tome en su vida. Obviamente, una persona de 10, 11, 12 años, la responsabilidad va a estar mucho más relacionada a la familia por la edad que tiene el joven. ¿Sí? Entonces, como puedes ver, la responsabilidad va transicionando de familia al individuo, dependiendo obviamente de la edad y las circunstancias que rodean la situación. Pero en todo caso, no hay necesidad de identificar ningún tipo de culpable. Siempre, siempre hay que tomar responsabilidad. Ahora te tengo una pregunta. Sí. Y yo creo que es bastante útil, ¿no? Con todo este tema de tratar de ser más saludables, ¿no? Se habla mucho de que como seres humanos somos entes sociales, ¿no? Ujú, Necesitamos pertenecer a un grupo, necesitamos socializar ujú, y es innato al ser humano en esa necesidad de pertenecer al grupo y ser aceptado, actuar como el grupo, ¿no? Para que no me excluyan. Entonces, en una sociedad donde está normalizado el uso de estas sustancias, que a lo mejor yo vengo con una cultura donde no está normalizado, o donde yo simplemente tengo la conciencia de que no la quiero consumir porque no es ujú, bueno, ujú. y está esta presión del grupo, y yo necesito pertenecer porque a lo mejor yo acabo de llegar a este país y estoy Claro. completamente solo, ¿qué herramientas puede tener esa persona para que no se sienta forzado a yo tengo que pertenecer a esto? Ujú, O está completamente justificado el uso porque a lo mejor se basa de hecho, estamos muchas veces, según la personalidad de cada quien, estamos ujú. empujados a hacer cosas en contra de nuestra Claro. voluntad por esa necesidad de Ujú, pertenencia, digo, que es claro. completamente válida, ¿no? ¿Qué Ujú, se le puede decir a estas personas? Porque aquí lo que tú decías, esto obedece a una necesidad. Ahora, en este ujú. caso, la necesidad es pertenecer, Claro. integrarme, forma parte de Ujú, algo, ¿no? ujú. Porque estamos en esta onda donde el que no hace algo es el anormal Claro. cuando todos los demás sí lo están haciendo. Y yo no quiero Ujú, sentirme como un bicho raro, se podría ujú, decir, ¿no? ujú. Hay personas que dicen Claro, que yo no quiero ser el bicho raro del grupo. claro, claro. Yo le recomendaría a la persona que esté en una situación o enfrentando una situación como esa, en vez de preocuparse porque él no genera esa conducta para que sea aceptado en el grupo, yo me preocuparía mucho más por el grupo. Por tener un grupo en el cual me están exigiendo tener una conducta que yo no Vale, considero adecuada para mí, para poder aceptarme, yo creo que el problema está en el grupo. Y mi explicación se basa en lo siguiente. Mi conducta me claro, describe, pero no me define. Es decir, por yo tener una conducta de fumar marihuana, vale. ellos están entendiendo que yo soy una persona A, B, C, D o con las características tales o cuales, solo porque una conducta que es fumar marihuana me está representando en un momento dado. No. Mi conducta describe una situación de un momento, pero no me define como ser humano. Estoy muy seguro que estas personas, ojalá en ese grupo que estamos utilizando como ejemplo, logren entender que aunque no genere yo esa conducta que ellos están esperando de mí, hay muchas otras cualidades en mi personalidad que nos pueden acercar y hacer buenos amigos. Sí, y yo creo que esto es un tema que da para un episodio, ¿no? Porque muchas veces, bueno, y algo que es muy cierto, que a veces si el grupo no está en sintonía contigo, el problema no eres tú, el problema es el grupo y debes cambiar de grupo. Mm, Pero eso es muy difícil en muchos casos claro. aceptarlo como persona, porque he conocido individuos a lo largo de mi vida donde en esos grupos, ellos, donde toma conciencia, necesito cambiar, yo no puedo seguir en esto, yo no puedo hacer esto, pero dice, pero son mis amigos, ¿no? Ujú. Si no estoy con ellos voy a estar solo, ¿y qué voy a hacer si voy a estar solo? Entonces, ¿cómo esa persona puede llegar a la madurez o a la comprensión, no sé si la palabra es madurez, de Mm, entender, bueno, borrón y cuenta nueva? Creo que es lo que yo claro. haría, ¿no? Entonces, no sé si esa sería la palabra, no sé si esa es la conducta, pero muchas Mm, veces la invitación que hacen es a eso, ¿no? Tú lo que tienes que cambiar es el grupo o tienes que cambiar lo que haces y las personas con las que lo haces. claro. El, el abordaje para esta situación va a determinarse dependiendo del beneficio que tenga esta persona de permanecer a ese grupo. Porque, por ejemplo, si esta persona no está teniendo un beneficio genuino emocionalmente hablando, sintiéndose Vale. comprendida, aceptada, ¿sabes? Sintiéndose parte del equipo, si no está sintiendo algún beneficio de ser parte de ese equipo, la gran pregunta para el individuo es, ¿por qué permanece allí?
¿Cuál es el beneficio de permanecer en un grupo en el cual me Claro, siento aislado, me siento juzgado, no me siento parte, siento que no encajo, pero de igual manera allí me quedo? Hay un beneficio allí. Un beneficio negativo, por supuesto, pero un beneficio al fin. Entonces, el abordaje terapéutico para esta persona le permitiría de alguna manera explorar opciones y ver cuál es el beneficio de estar allí. Normalmente el beneficio de permanecer en una situación como esa es comprobar el autoconcepto, es decir, lo que yo creo de mí. ¿A qué me refiero con esto? En el ejemplo que estamos utilizando de la persona que está en un grupo en el cual no siente que pertenece pero no lo quiere dejar, quizás la creencia de esa persona es: yo soy una persona rara, o yo no merezco ser amado, o yo no merezco ser querido. Allí está el beneficio de permanecer en el grupo. Constantemente en cada interacción con el grupo recibo el mensaje que quiero escuchar y es: ves, tengo razón, yo soy el raro, yo no encajo, yo no puedo, yo no sirvo. Normalmente eso es mucho más económico emocionalmente, permanecer allí es mucho más claro. económico emocionalmente que pasar por el proceso de desprenderme de ese grupo y comenzar uno nuevo. Porque ocurre algo muy interesante acá también, y es el hecho de que ese miedo al estar solo, la soledad absoluta no existe. Esa persona no va a estar sola, esa persona va a estar consigo misma. Y quizás ese también sea el otro beneficio de pertenecer a ese grupo. Es que ese grupo le genera ruido, drama, problema, conflicto. Y todo ese drama, problema, conflicto y ruido es lo que necesita para evadir lo real. Y lo real es que si no estoy en ese grupo, estoy conmigo. Y yo no sé estar conmigo mismo. Por eso prefiero estar allí. Claro. O sea, puede haber mucho, mucho beneficio en el hecho de permanecer en ese tipo de dinámica. Y obviamente el abordaje terapéutico va a buscar esa transición al centro, es decir, a sí mismo. Vale, entonces, un poco concretando, que yo creo que vamos llegando al final del episodio y hemos tocado bastantes temas, ¿no? Bastante importante. Yo creo que esto da mucha claridad y alivia mucho la carga o la preocupación de los familiares o incluso de las personas que están, los familiares que tienen a alguien usando sustancias y tanto las personas que están usando sustancias, que a veces están en el nivel de uso, pero igual siente Claro. preocupación, pero sienten presión, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que lo importante no es llegar al abuso y que de una u otra forma siempre hay que estar atento a esos comportamientos para poder abordarlo de forma adecuada en su momento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, para cerrar, Carlos, ¿alguna reflexión final que puedas hacer llegar a nuestra audiencia sobre este tema? Seguro, con gusto. Bueno, primero, súper agradecido a poder haber generado este nuevo episodio contigo. Y como reflexión final me gustaría dejar claro que la esencia del tema que hemos tratado el día de hoy tiene que ver con conexión con nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que podemos conectar con nuestros deseos y nuestras necesidades y nosotros determinar qué conducta es abuso, qué conducta es uso. Si cada acción o cada sustancia que estoy utilizando o cada comportamiento que estoy teniendo realmente está allí por deseo o por necesidad. Es muy, muy importante que exista esa conexión o esa necesidad de conectarnos con nosotros mismos para poder entender o conseguir las respuestas que estamos dando. En el caso de los padres o los adultos que están lidiando con una situación similar relacionada con un adolescente o un joven, la educación es súper importante para poder separar esa realidad que me está mostrando el joven o el adolescente a mi realidad como adulto, como padre o como madre. Entender y atacar y respetar mis deseos, mis angustias y mis miedos como adulto me va a permitir de alguna manera canalizarlos en una manera positiva y efectiva hacia ese joven o a ese adolescente. Para enseñarle esa transición, la diferencia entre uso y abuso, entender qué responsabilidad en esto para nosotros como familia, para él como miembro de la familia, por supuesto. Entonces, como puedes ver, todo se involucra dentro de lo mismo, dentro de ese balance. Entender que no hay culpables, hay responsables, no hay sustancias buenas ni malas, hay sustancias. Entonces, quitar culpa, quitar drama, quitar etiquetas, quitar juicios de valor y que nos permita de alguna manera entender lo que es la vida con la necesidad o el deseo de sustancias o de comportamientos que nos permitan de alguna manera manejar o incrementar el bienestar lo mejor posible. No quiero acabar antes sin invitarlos. Si llegaste hasta aquí, sabes que puedes compartir, puedes darle me gusta. A nosotros nos ayuda mucho para difundir este contenido que yo creo que es bastante importante y puede ser útil para muchas personas. Si conoces a alguien que está pasando por esta situación, no dudes en compartirlo. Y que sepas que Carlos Alejandro tiene
Tiene una web que es alejandrovique.com, donde puedes hacer incluso sesiones de psicoterapia con él, donde puedes agendar psicoterapia. Estamos compartiendo contenido en sus redes sociales, en Instagram, que es @psicovique. Tenemos el canal de YouTube, bueno, este canal de YouTube, estamos en Spotify, estamos en Amazon Music, estamos en Apple Podcast, ¿no? Para que lo puedas escuchar donde quieras, por lo que si quieres compartirlo a una persona, lo puede escuchar, lo puede ver donde quiera. Estamos en 15 días con un nuevo tema y mientras tanto seguimos hablando en las redes. Súper importante, si quieren dejar preguntas, dudas, plantear situaciones que quieren que abordemos, déjenlo en los comentarios o escríbanlo en Instagram. En el Instagram van a poder ver el Instagram de Carlos, está el Instagram del podcast y está mi Instagram también por si quieren hablarme directamente. Yo le haré llegar todo a Carlos, por supuesto. ¿Vale? Bueno, yo no tengo más nada que decir, solo despedirme hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Chao. Nuevo episodio los miércoles cada 2 semanas a las 7 de la tarde en Miami y jueves a la 1 de la mañana en Barcelona.